Así como nací enferma, me dio un neumotórax, otro neumotórax, caí en coma, desperté conectada a absolutamente todos los cables que se puede estar conectado en una UCI, sin entender nada, porque altísima dosis de drogas en mi cuerpo, no entendía nada. Y me dijeron, bueno, estas son las opciones, trasplante, te desconectamos de esta máquina mágica y vives lo que puedas, claramente hospitalizada, vivir lo que puedo hospitalizada, o dejamos que la máquina funcione, tú lo piensas. Y dije, ya, dejemos que la máquina funcione, no lo voy a pensar. Pensé un día, 24 horas me demoré en tomar la decisión y lista de trasplante. Es genético, pero es extrañísimo porque absolutamente no hay ningún antecedente genético de eso en mi familia. Soy la única. Y de hecho lo más extraño es que ya, o sea, genéticamente tiene que ser porque mi mamá y mi papá cada uno tenía el gen recesivo y paz, combinación, rosa, flores, muchos colores, yo salí premiada, pero es una enfermedad, si uno busca como los antecedentes clínicos, históricos, qué sé yo, es una enfermedad predominante en hombres caucásicos europeos. Es como, creo que de hecho la mayor tasa de donde hay como registro es en Irlanda. Y yo de irlandesa no tengo nada, ni siquiera de apariencia. ¿Y el nombre de la enfermedad? Fibrosis quística del páncreas. ¿Y por qué del páncreas? Es porque principalmente afecta, bueno, respiratorio, pero digestivo. Yo tuve la suerte que digestivo no tuve nunca nada. Tenía mala absorción de nutrientes, pero por eso era flaquísima, pero fuera de eso. Es que ya a mí me dieron el diagnóstico y yo sabía, me lo dijeron directamente, bueno, este es tu diagnóstico y la etapa final es, y la etapa final no es como tan al final, va a ser pronto. Y es como, o te mueres de esto, de fibrosis quística con todas sus complicaciones, o vas a necesitar un trasplante pulmonar. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, yo empecé a averiguar, ya como el último año, empecé a averiguar mucho sobre qué es lo que se trataba un trasplante, y no hay mucha información, sobre todo acá en Chile, como información disponible para una persona no del área de la salud, es súper poca. Entonces, y la poca información que hay era como muy científica o muy corta, muy concisa, que decía, puedes vivir hasta 5 años con un trasplante bipulmonar. ¿Y qué es lo que piensa uno de los gente trasplantada? Que no tiene vida, que es estar encerrado, que es casi volver a estar en sobrevivencia, mucho cuidado, que no puede salir, que no puede hacer esto, que más medicamentos de los que ya estaba tomando. Entonces era básicamente como trasplantarme y volver a vivir lo que ya estaba viviendo. Porque en ningún lado te dicen, no, tú te trasplantas y obvio que puedes hacer CrossFit. No, eso no existe, no está esa información disponible. Entonces sí, iba a vivir durante 5 años más. Lo que ya había vivido 5 años atrás, no valía la pena. No. ¿Para qué? Era como alargar esos 5 años de agonía y podía ser que fuera menos. Así como que ya pasara por la cirugía y me moría al mes. Entonces como que para mí ya no, muchas gracias, fue suficiente de como agonía. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? Si bien no estaba como tomada la decisión, así como no, yo me opongo y no quiero nada y se acabó esto, ¿y por qué no fue? Porque cuando yo estaba en los neumotórax existe como un procedimiento médico como para sanarlo más rápido, porque yo me daba un neumotórax y el primero estuve 14 días hospitalizada. Pero existe una solución que es como mucho más rápido, que te echan como un talco, por decirlo así, un polvo entre la pleura y el pulmón, que se pega y se soluciona. Y listo, se acabó el neumotórax en un día. Pero si hacían eso, no había posibilidad de trasplante. Entonces, desde el primer neumotórax dije, no hagamos eso, a mí se me va a pasar solo. Siempre dejando una pequeña ventana, entrada escondida a la posibilidad de que yo dijera más adelante, sí, trasplante. Y si bien yo estaba más pro no trasplante, cuando me desperté conectada a absolutamente todo,
Llegó mi papá y mi mamá a la pieza, no me acuerdo bien, pero creo que fue así. Llegó mi papá y mi mamá a la pieza, como ya reaccioné, no entendía mucho, y ellos me explicaron qué es lo que había pasado. Y fueron ellos los que me dijeron, estas son tus opciones, nosotros hablamos con los médicos, pero tu decisión. Y dije, ya, no voy a decir que no inmediatamente, lo voy a estudiar. Saliendo del coma, entendiendo nada, no pudiendo ni siquiera pensar bien porque tenía un exceso de drogas intravenosas y estaba ahí mismo con toda la gente que tiene experiencia en trasplantes, que trabajan en eso. Y yo, que lo único que había hecho era buscar en internet, mejor preguntarle a la gente que trabaja en esto. Fueron súper comprensivos, si ella no quiere, no quiere y no la vamos a obligar. La mayoría fue así. Y ya los medios, y me empezaron a traer publicaciones científicas. Yo le dije a mi mamá, mamá, traen un destacador, lápiz, Exposit, muy universitaria, y me puse a estudiar. Y cuando tenía dudas le preguntaba a la enfermera o le preguntaba a los médicos, y llegaba otro médico y me decía, no, este paper no te sirve de nada, te voy a traer, y me mandaban otro. Y ahí fue cuando ya me empezaron a decir, no, es casi un mito, esas publicaciones que yo leí habían sido muy viejas, eso que decían los 5 años. Y la cara de mi papá y de mi mamá fue como, ¿cómo le voy a hacer eso a ellos? Como ya, un último intento a la vida, así como, porque también es como una apuesta meterte a la lista de trasplantes. Voy a estar esperando y comerte el cerebro durante todo el tiempo que estás en espera y morir esperanzado o que ocurra el milagro y te llegue a los 23 días un trasplante. Entonces dije, ya, esta cuestión vamos a apostar de que sí, porque los médicos y la experiencia que tienen ellos, que es altísima, mucho más que yo, que es cero trasplante, ellos habían visto mucho más, dije, ya, vamos con todo y esto va a resultar. Yo aposté a que iba a resultar, no, había opción de que no resultara. Yo no apuesto a perdedor, si voy con todo. ¿Hay algo que después del trasplante hayas aprendido de ti que a lo mejor no sabías antes? No sé si lo aprendí, pero me di cuenta que soy tremenda, como súper fuerte. Yo sabía que antes que me proponía algo y lo hacía. No. Pero ahora que tengo como fuerzas más que mentales, porque eso era como ya el poder de decisión y lograr las cosas y cumplir mis objetivos. Pero ahora como que tengo fuerza física, puedo hacer un montón de cosas. Eso como que me sorprendió mucho de mí. Quizás claramente era porque antes no lo podía hacer, si no tenía energía, mi cuerpo estaba en modo de no gastemos energía en otra cosa que no sea respirar, porque ella respira muy mal. Pero ahora en CrossFit, en correr 20 kilómetros, o sea, ¿yo de a dónde? No, no, imposible. Odio, una rabia tan grande porque yo no se entendía lo que yo tenía, nadie sabía, eran como puras suposiciones y estaba hospitalizada cada 3 meses en esa época, entonces era como un odio constante a todo, un odio hacia la gente y hacia mí, porque ¿cómo no voy a poder ser normal? ¿Cómo mi cuerpo me va a ganar? Yo creo que esas primeras hospitalizaciones, la rabia contenida que tenía, fue un gran error. Y después, cuando ya me hospitalicé la siguiente vez, fue como ya la actitud tiene que cambiar ahora porque esto va a ser tu vida. Y ahí fue como ya con el diagnóstico empecé como a cambiar un poco la relación con esto. Tres meses, primer neumotórax espontáneo. Un mes después de ese, otro neumotórax espontáneo. Vino una infección súper grave de una de las bacterias que alojaban en mi pulmón. Y eso significaba un tratamiento súper agresivo de antibióticos, que de hecho partió con una hospitalización domiciliaria. Estuve hospitalizada en la casa, me iban a ver la enfermera, pasarme las dosis de antibióticos, todo esto como para evitar la depresión que me daba estar hospitalizada y evitar cualquier infección intrahospitalaria. Y en eso de que yo estaba empezando como mi primer o segundo día de hospitalización domiciliaria, mi mamá llega con un gato chico, enano, un mes tenía, apenas podía comer, y me dice, mira lo que me encontré.
Obviamente lo tenemos que cuidar, pobrecito, indefenso. Y dije, mamá, obvio solo lo vamos a cuidar y lo vamos a dar en adopción. Mentira. Y yo estaba en medio de una hospitalización domiciliaria sin energía porque los antibióticos me destruían y ya después tenía 2 neumotórax antes, más esta infección, entonces me quedaba nada de energía, como es muy escasa como para sobrevivir y moverme en el jardín. Y llegó esta bola de pelos con un exceso de energía que llegó desde la calle, entonces tenía como energía para contagiarle al mundo. Y era chico y esa edad son insoportables. Y él me pescó a mí y me dijo, ¿tú eres mi mamá? Y yo, nadie más hace... Y él, de hecho, no quiere a nadie, me quiere a mí. No soporta que nadie más le haga cariño, solo me deja a mí. Es mío, es parte de mí. Y se quedó a dormir conmigo en la cama, yo tenía una vía endovenosa y él jugaba con la cuestión. Lo superamos esa parte, no le hizo nada. Y yo sin energía, y que tenía 5 veces la energía que tenía yo, que no tenía yo. Y era una bomba, no sé, era como esquizofrénico, estaba loquísimo. Entonces me tenía que levantar a las 3 de la mañana para enseñarle a ir al patio, a que hiciera pipí, después se devolvía acá y me despertaba a las 5 porque quería comer y me tuvo en movimientos y yo no sé cómo me movía, pero él me movía. Era tan chico que había que cuidarlo y como solo dejaba que yo lo cuidara, me obligó a moverme durante un mes que yo no quería nada. No me quería mover, no quería nada, estaba con un tratamiento muy... Aparte que de ese, el endovenoso no funcionó y tuve que pasar a otro más agresivo. Entonces, y en esos tratamientos que son súper agresivos, yo bajaba, no sé, 5 kilos en una semana. Entonces era como un zombie que corría detrás de un gato chico que tenía un exceso de energía, pero me movía por él. Y de hecho, cuando me fui a la última hospitalización, y él iba a quedar solo, me mandaban videos de él, yo le mandaba audios. Fue como de hecho, me acuerdo, cuando me desperté del coma, lo primero que me dijo mi mamá fue como, el gatito está bien, no te preocupes. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Freddy. Estaba por Freddie Mercury, pero no, es como Freddy Krueger, Freddy Turbina, no sé. Lo que sí, hay algo, porque yo cuando ya caché como que estaba a puertas del trasplante, así como la muerte me estaba en la nuca, y yo junté a mi familia y a mis amigos y les dije, bueno, pasa esto, me estoy muriendo y yo no quiero trasplante, qué sé yo. Yo ahí también había tomado la decisión, y esto de verdad no entiendo por qué nunca lo dije, yo ya casi tenía mi funeral planeado, así como invitan a tal gente y no inviten a tales, vístanse como quieran, que esto del luto es un show, no sirve de nada, y si pasa algo, que yo me tenga que hospitalizar, yo sabía que no podían donar nada mío porque mis órganos estaban en muy mal estado y por esta cosa genética no podían donar nada, pero también tenía que tomar la decisión, no me conecten a nada. Por favor, me tengo que morir, me muero. Y muchas gracias, nos vemos, qué sé yo, los vengo a molestar en los sueños. Pero nunca les dije esto de que no me conecten a nada. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero lo tenía yo tenía todo escrito, así como las canciones que quiero en mi funeral. Mi hermano es cantante lírico, estaba así como, Diego, si no puedes cantar, no cantes. Pero pasó esto de que nunca les avisé mis decisiones, así como no me conecten a nada, y desperté en coma conectada a todo. Pretransplante yo creo que no estaba preparada a morir. Sí estaba súper preparada a dejar de vivir como estaba, que eso para mí me daba lo mismo en ese momento si era sin trasplante, con trasplante. Yo ya no quería más eso, estaba cansada, estaba agotada de esa etapa. Entonces, si me hubiese muerto ahí, hubiese sido como pura tranquilidad de que eso ya se acabó. Y ahora, si yo pienso en la muerte post-trasplante, yo me río, así que obvio me voy a morir, y lo veo como una ventaja porque si digo en 5 años más me voy a morir, ya entonces tengo 5 años para hacer esto, planifico porque ahora puedo hacer estas cosas, ya, y hay que morirse en algún momento, y yo ya me tenía que haber muerto antes y no me morí, entonces pesqué esa muerte, la pateé, le dije que me esperara un poco, que tenía cosas que hacer, y lo hice porque podía hacerlo, entonces como que no... Si me muriera mañana, sí, sería penca porque tengo como un par de proyectos que no he terminado, pero
si miro para atrás, en esos que este año y medio, no, casi 2 años, he hecho lo que he querido. Entonces, como que gracias por estos casi 2 años. Lo estoy viviendo a concho y no necesito volver a vivir. Hay mucha gente que sí lo va a necesitar y sentirse maravillada con su cuerpo de nuevo, que es lo que estoy sintiendo yo. ¿Cuáles son esas cosas maravillosas que sientes? O sea, me puedo reír a carcajadas. Que son cosas como que nadie... Porque todo el mundo se puede reír. Yo me traía carcajadas y terminaba vomitando del ahogo que me provocaba. Puedo dormir para cualquier lado sin ahogarme. Puedo levantarme un día y decir, bueno, está como lindo el día, voy a correr 10 kilómetros. Y los corro y no me muero en el entremedio de los 10 y si podría incluso hacer más de 10. Puedo venir a CrossFit y entrenar 5 veces a la semana sin sentir que el día 1 ya me quiero morir. Y no es un figurativo decir que me quería morir, es porque de verdad mi cuerpo no daba para... Caminaba 3 cuadras y tenía que parar. De hecho, mi cuerpo nunca hizo lo que yo quería. Mi cuerpo decía, no, hoy día vamos a tener neumonía y hasta aquí llegaste. ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Planificar vacaciones yo no podía porque yo decía, no, porque vienen los exámenes finales de la universidad, por lo tanto, yo sabía que me iba a dar neumonía. Por esto como aumenta el estrés, baja la inmunidad, por lo tanto, te vienen, te sacan tus bacterias y vas a estar hospitalizada a fin de semestre. Eso significa que vas a estar 2 semanas hospitalizada con 1 mes más de recuperación en tu casa y como quedaste con notas pendientes, vas a tener que dar exámenes en febrero, así que vacaciones, ¿qué es eso? Y ahora si yo quiero, no puedo decir así como sí vacaciones, tengo que llamar a mi doctora y decir, ¿puedo vacaciones? Y ella me va a decir, sí, ven a control antes o ven a control después. Pero tengo esa opción. Yo le digo a mi cuerpo así como, vamos, y el cuerpo está obligado a decirme ahora, sí, vamos. Yo sé que voy a llegar a la meta y me voy a poner a llorar. Y probablemente no voy a poder caminar en una semana. Pero va a ser como tanta felicidad de que lo logré, más como, no es una llorar de pena, es como, por fin lo logré y se acabó. Y va a pasar una semana y voy a decir, ay, qué bien ahora, porque no se trata de correr un maratón y después ponerse a tomar sol. Correr acá, hacer esto allá, viajar a correr si es posible. No sé qué va a pasar después, en qué estado físico quedaré, pero empezar a moverse de nuevo con otra meta, otro proyecto, porque no se termina todo con la maratón. ¿Y por qué particularmente te llamó la atención la maratón? Pues pura casualidad. Yo estaba hospitalizada, lista de espera todavía, y uno no puede hacer nada más que ver tele. No podía caminar, no podía hacer nada. Tenía una tele 24 horas prendida. Y estaba, estaba con mi hermano y mi mamá. Y dieron esta publicidad, así como se viene la maratón de Santiago, qué sé yo, y en estas como promesas locas que hace uno cuando se está muriendo, porque te estáis muriendo, podéis prometer cualquier cosa. Le dije a mi mamá y a mi hermano, ya, si todo sale bien, yo estoy ahí el próximo año. Y todo salió bien, ¿no? Lo tuve que cumplir. Me dieron de alta, me acuerdo, y todo iba bien, y dije, oh, si no lo hago, quizás me va a pasar algo. Así. Y me empecé a preparar a los 3 meses de la cirugía, ni siquiera a los 3 meses de que me dieron alta, a los 3 meses de la cirugía, empecé a correr súper lento, súper lento, pero corrí. Y me acuerdo así como la sensación de ya, la primera vez que hice 1 kilómetro, después cuando hice los 3, cuando hice los 5 me sentí imparable, ya como que el mundo era mío, me lo iba a comer todo. Y ahí me inscribí en la Maratón de Santiago, hice los 10 kilómetros y me sentí poderosa, así como insuperable, a mí nadie me va a ganar. Y dije ya, entonces el siguiente paso claramente es los 21 y los 42, porque así de imparable me siento. Yo ahora entiendo lo que es estar en lista de espera. Y la verdad es que yo no entendí en 20 días. Hay gente que lleva años, va a cumplir 1 año en lista de espera o que lleva más. Y yo,
tuve la suerte de que yo estuve 20 días y era la número 1, pero por ejemplo, la persona que está actualmente en lista de espera, en segunda lista de espera de un par de pulmones, va a cumplir 1 año. No entiendo cómo es que la gente no, bueno, sí lo entiendo, porque no se muestra. Eso de la importancia de la donación de órganos, yo no... Y lo que yo quiero tomar como bandera, por así decirlo, que es súper difícil porque uno es tan chico y tan pequeño en un mundo que es tan grande, de demostrarle al mundo que cuando te dicen que la donación de órganos sí es vida, es porque es real. Es porque no se trata de que todos tienen que levantarse y correr un maratón y hacer CrossFit. No, es simplemente darte ese abanico de posibilidades. Son 2 opciones dentro de que puedes ver a tus nietos crecer, cambiarte de ciudad, empezar a estudiar algo diferente. Eso es cuando dicen que donar órganos es dar vida. Y a la gente, como le gustan las cosas magníficas y grandes, a nadie va a impresionar a decirle, oh, me donaron un riñón y ahora veo a mi nieto crecer. Pero sí les impresiona, le donaron un par de pulmones y está corriendo maratones y hace CrossFit, y esas cosas a la gente sí le impactan. Y si sirve para generar un poco de conciencia, úsenme, mi imagen, llévenme a donde sea, pónganme al medio de una plaza. Es que antes no tenía tiempo. Yo sabía que el tiempo se acababa, pero esperaba que se acabara. Ahora soy súper consciente de que se va a acabar. Sé más o menos cuándo se puede acabar, pero ahora tengo la energía para gastar ese tiempo. Ya no tengo el deseo de que se acabe. Soy consciente de que se va a acabar, pero voy a vivir ese tiempo. Lo voy a aprovechar. Antes no podía aprovecharlo, no como me hubiese gustado. Todos los médicos sabían que yo no quería el trasplante. Entonces era una decisión que ya se había conversado, que yo ya la había comunicado y la habían respetado. No les gustaba, no les parecía, pero eso ya es otro cuento. O sea, ¿estás convencida de que si les hubieses dicho no me conecten? No me conectaba. Y no estaría acá.